Hace años leí una fábula que me pareció muy ingeniosa y me gustaría compartirla con todos vosotros. Había una vez 2 ratoncitos y 2 hombrecillos que vivían en un laberinto. Estos 4 personajes dependían del queso para alimentarse y ser felices. Como habían encontrado una habitación repleta de queso, vivieron durante un tiempo muy contentos, pero un buen día el queso desapareció. Esta fábula, simple e ingeniosa, nos enseña que todo cambia y que las fórmulas que sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas. Sus enseñanzas se aplican a todos los ámbitos de la vida. El queso, del relato, representa cualquier cosa que queramos alcanzar: la felicidad, el trabajo, el dinero, el amor. Y el laberinto es el mundo real, con zonas desconocidas y peligrosas, callejones sin salida, oscuros, recovecos y habitaciones llenas de queso. Lo simple y lo complejo. Los 4 personajes imaginarios presentados en esta fábula, los ratones Fisgón y Escurridizo y los liliputienses Hem y Haw, pretenden representar las partes simples y complejas de nosotros, independientemente de nuestra edad, sexo, raza o nacionalidad. A veces podemos actuar como Fisgón, que fisgonea y detecta pronto el cambio, o como Escurridizo, que se apresura hacia la acción, o como Hem, que se niega y se resiste al cambio por temor a que conduzca a algo peor, o como Haw, que pretende adaptarse a tiempo en cuanto comprende que el cambio puede conducir a algo mejor. Al margen de la parte de nosotros mismos que decidamos utilizar, todos compartimos algo en común: la necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y alcanzar éxito en unos tiempos tan cambiantes. Érase una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 pequeños personajes que recorrían un laberinto buscando el queso que los alimentara y los hiciera sentirse felices. 2 de ellos eran ratones y se llamaban Fisgón y Escurridizo. Y los otros 2 eran liliputienses, seres tan pequeños como los ratones, pero cuyo aspecto y forma de actuar se parecía mucho a las gentes de hoy día. Se llamaban Hem y Haw. Debido a su pequeño tamaño, sería fácil no darse cuenta de lo que estaban haciendo los 4, pero si se miraba con la suficiente atención, se descubrían las cosas más extraordinarias. Cada día, los ratones y los liliputienses dedicaban el tiempo en el laberinto a buscar su propio queso especial. Los ratones Fisgón y Escurridizo, que solo poseían simples cerebros de roedores, pero muy buen instinto, buscaban un queso seco y duro de roer, como suelen hacer los ratones. Los 2 liliputienses, Hem y Haw, utilizaban su cerebro, repleto de convicciones y emociones, para buscar una clase muy diferente de queso, con mayúscula, que estaban convencidos que los haría sentirse felices y alcanzar éxito. Por muy diferentes que fuesen los ratones y los liliputienses, tenían algo en común. Cada mañana se colocaban sus atuendos y sus zapatillas de correr, abandonaban sus diminutas casas y se ponían a correr por el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto estaba compuesto por pasillos y cámaras, algunas de las cuales contenían un queso delicioso, pero también había rincones oscuros y callejones sin salida que no conducían a ninguna parte. Era un lugar donde cualquiera podía perderse con suma facilidad. No obstante,
El laberinto contenía secretos que permitían disfrutar de una vida mejor a los que supieran encontrar su camino. Los ratones Fisgón y Escurridizo utilizaban el sencillo método del tanteo para encontrar el queso. Recorrían un pasadizo y si lo encontraban vacío, se daban media vuelta y recorrían otro. Recordaban los pasadizos donde no había queso y de este modo pronto empezarían a explorar nuevas zonas. Fisgón utilizaba su magnífica nariz para husmear la dirección general de donde procedía el olor del queso, mientras que Escurridizo se lanzaba hacia adelante. Se perdieron más de una vez, como no podía ser de otro modo. Seguían direcciones equivocadas y a menudo tropezaban con las paredes, pero al cabo de un tiempo encontraban el camino. Al igual que los ratones, Hem y Haw, los dos liliputienses también utilizaban su capacidad para pensar y aprender de experiencias del pasado. No obstante, se fiaban de su complejo cerebro para desarrollar métodos más sofisticados de encontrar el queso. A veces les salía bien, pero en otras ocasiones se dejaban dominar por sus poderosas convicciones y emociones humanas que nublaban su forma de ver las cosas. Eso hacía que la vida en el laberinto fuese mucho más complicada y desafiante. A pesar de todo, Fisgón, Escurridizo, Hem y Haw terminaron por encontrar el camino hacia lo que andaban buscando. Cada uno encontró un día su propia clase de queso, al final de uno de los pasadizos, en el depósito de queso Q. Después de eso, los ratones y los liliputienses se ponían cada mañana sus atuendos para correr y se dirigían al depósito de queso Q. Así, no tardaron mucho en establecer cada uno su propia rutina. Fisgón y Escurridizo continuaron levantándose pronto cada día para recorrer el laberinto siguiendo siempre la misma ruta. Una vez llegados a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas de correr, las ataban juntas y se las colgaban del cuello para poder utilizarlas de nuevo con rapidez en cuanto las necesitaran. Por último, se dedicaban a disfrutar del queso. Al principio, Hem y Haw también se apresuraban cada mañana hacia el depósito de queso Q para disfrutar de los jugosos nuevos bocados que los esperaban. Pero al cabo de un tiempo, los liliputienses establecieron una rutina diferente. Hem y Haw se levantaban cada día un poco más tarde, se vestían con algo más de lentitud y en lugar de correr, caminaban hacia el depósito de queso Q. Después de todo, ahora ya sabían dónde estaba el queso y cómo llegar hasta él. No tenían la menor idea de dónde provenía el queso, ni de quién lo ponía allí. Simplemente suponían que estaría donde esperaban que estuviese. Cada mañana, en cuanto llegaban al depósito de queso Q, se instalaban cómodamente, como si estuvieran en su casa. Colgaban los atuendos de correr, se quitaban las zapatillas y se ponían las pantuflas. Ahora que habían encontrado el queso, empezaban a sentirse muy cómodos. «Esto es fantástico», dijo Hem. «Aquí hay queso suficiente para toda la vida». Los liliputienses se sentían felices, tenían la sensación de haber alcanzado el éxito y creían estar seguros. Hem y Haw no tardaron en considerar que el queso encontrado en el depósito de queso Q era de su propiedad. Allí había tantas reservas de queso que finalmente trasladaron sus hogares para estar más cerca y crear su vida social alrededor de ese lugar. Para sentirse todavía más cómodos, Hem y Haw decoraron las paredes con frases y hasta dibujaron imágenes del queso a su alrededor, lo que los hacía sonreír. Una de aquellas frases decía: «Tener queso te hace feliz». A veces, Hem y Haw invitaban a sus amigos para que contemplaran su montón de queso en el depósito de queso Q. Lo mostraban con orgullo y decían: «Bonito queso, ¿verdad?». Algunas veces lo compartían con sus amigos, otras veces no. «Nos merecemos este queso», dijo Hem, al tiempo que tomaba un trozo fresco y se lo comía. «Sin duda, tuvimos que trabajar duro y durante mucho tiempo para encontrarlo».
Después de comer, Hem se quedó dormido, como solía sucederle. Cada noche, los liliputienses regresaban lentamente a casa, repletos de queso, y cada mañana volvían a buscar más, sintiéndose muy seguros de sí mismos. Así se mantuvo la situación durante algún tiempo. Poco a poco, la seguridad que Hem y Hao tenían en sí mismos se fue convirtiendo en la arrogancia propia del éxito. Pronto se sintieron tan sumamente a gusto que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por su parte, Fisgón y Escurridizo continuaron con su rutina a medida que pasaba el tiempo. Cada mañana llegaban temprano, husmeaban, marcaban la zona e iban de un lado a otro del depósito de queso Q, comprobando si se había producido algún cambio con respecto a la situación del día anterior. Luego, se sentaban tranquilamente a roer el queso. Una mañana, llegaron al depósito de queso Q y descubrieron que no había queso. No se sorprendieron. Desde que Fisgón y Escurridizo empezaron a notar que la provisión de queso disminuía cada día que pasaba, se habían preparado para lo inevitable y supieron instintivamente qué tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, tomaron las zapatillas de correr que llevaban atadas y convenientemente colgadas al cuello, se las pusieron en las patas y se anudaron los cordones. Los ratones no se entretuvieron en analizar demasiadas cosas. Para ellos, tanto el problema como la respuesta eran bien simples. La situación en el depósito de queso Q había cambiado. Así pues, Fisgón y Escurridizo decidieron cambiar. Ambos se quedaron mirando hacia el inscrutable laberinto. Luego, Fisgón levantó ligeramente la nariz, husmeó y le hizo señas a Escurridizo, que echó a correr por el laberinto siguiendo la indicación de Fisgón, seguido por este con toda la rapidez que pudo. Muy pronto ya estaban en busca de queso nuevo. Algo más tarde, ese mismo día, Hem y Hao llegaron al depósito de queso Q. No habían prestado la menor atención a los pequeños cambios que se habían ido produciendo cada día, así que daban por sentado que allí encontrarían su queso, como siempre. No estaban preparados para lo que descubrieron. ¿Qué? ¿No hay queso?, gritó Hem y siguió gritando. ¿No hay queso? ¿No hay nada de queso?, como si el hecho de gritar cada vez más fuerte bastara para que reapareciese. ¿Quién se ha llevado mi queso?, aulló. Finalmente puso los brazos en jarras, con la cara enrojecida, y gritó con toda la fuerza de su voz: «¡No hay derecho!». Hao, por su parte, se limitó a sacudir la cabeza con incredulidad. Él también estaba seguro de encontrar queso en el depósito de queso Q. Se quedó allí de pie durante largo rato, como petrificado por la conmoción. No estaba preparado para esto. Hem gritaba algo, pero Hao no quería escucharlo. No quería tener que enfrentarse con esta nueva situación. Así que hizo oídos sordos. El comportamiento de los liliputienses no era precisamente halagüeño ni productivo, aunque sí comprensible. Encontrar el queso no les había resultado fácil, y para los liliputienses significaba mucho más que simplemente tener cada día que comer. Para ellos, encontrar el queso era su forma de conseguir lo que creían necesitar para ser felices. Tenían sus propias ideas acerca de lo que el queso significaba para ellos, dependiendo de su sabor. Para algunos, encontrar queso equivalía a tener cosas materiales. Para otros, significaba disfrutar de buena salud o de desarrollar un sentido espiritual del bienestar. Para Hao, por ejemplo, el queso significaba sentirse seguro, tener algún día una familia cariñosa y vivir en una bonita casa de campo en la vereda Cheddar. Para Hem, sin embargo, el queso significaba convertirse en un gran quesero que mandara a muchos otros y en ser propietario de una gran casa en lo alto de la colina Camembert. Puesto que el queso era tan importante para ellos, los dos liliputienses emplearon bastante tiempo en decidir qué hacer. Lo único que se les ocurrió fue seguir mirando por los alrededores del depósito sin queso para comprobar si el queso había desaparecido realmente.
Mientras que Fisgón y Escurridizo se habían puesto en movimiento con rapidez, Hem y Haw seguían con sus indecisiones y exclamaciones. Despotricaban y desvariaban ante la injusticia de la situación. Haw empezó a sentirse deprimido. ¿Qué ocurriría si el queso seguía sin estar allí a la mañana siguiente? Precisamente había hecho planes para el futuro, basándose en la presencia de ese queso. Los liliputienses no podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía haber sucedido? Una cosa de esta índole. Nadie les había advertido de nada. No era justo. Se suponía que las cosas no debían ser así. Hem y Haw regresaron aquella noche a sus casas, hambrientos y desanimados. Pero antes de marcharse, Haw escribió en la pared: cuanto más importante es el queso para ti, tanto más deseas conservarlo. Al día siguiente, Hem y Haw abandonaron sus hogares y regresaron de nuevo al depósito sin queso, confiando, de algún modo, en volver a encontrar queso. Pero la situación había variado. El queso ya no estaba allí. Los liliputienses no sabían qué hacer. Hem y Haw se quedaron allí, inmovilizados como dos estatuas. Haw cerró los ojos con toda la fuerza que pudo y se cubrió las orejas con las manos. Lo único que deseaba era bloquear todo tipo de percepciones. No quería saber que la provisión de queso había ido disminuyendo gradualmente. Estaba convencido de que había desaparecido de repente. Hem analizó una y otra vez la situación y finalmente su complicado cerebro, con su enorme sistema de creencias, se afianzó en su lógica. ¿Por qué me han hecho esto?, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Haw abrió los ojos, miró a su alrededor y dijo: y a propósito, ¿dónde están Fisgón y Escurridizo? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sepamos? ¿Qué demonios podrían saber ellos?, replicó Hem con sorna. No son más que simples ratones. Escasamente responden a lo que sucede. Nosotros, en cambio, somos liliputienses. Somos más inteligentes que los ratones. Deberíamos poder encontrar una solución a esto. Sé que somos más inteligentes, asintió Haw, pero por el momento no parece que estemos actuando como tales. Las cosas están cambiando aquí, Hem. Quizá también tengamos que cambiar nosotros y actuar de modo distinto. ¿Y por qué vamos a tener que cambiar?, replicó Hem. Somos liliputienses. Somos seres especiales. Este tipo de cosas no debería habernos ocurrido a nosotros, y si nos ha sucedido, tendríamos que sacarles al menos algún beneficio. ¿Por qué crees que deberíamos obtener algún beneficio?, preguntó Haw. Porque tenemos derecho a ello, dijo Hem. ¿Derecho a qué?, quiso saber Haw. Pues derecho a nuestro queso. ¿Por qué?, insistió Haw. Pues porque no fuimos nosotros los causantes de este problema, contestó Hem. Alguien lo ha provocado y nosotros deberíamos aprovecharnos de la situación. Quizá lo que debamos hacer, sugirió Haw, sea dejar de analizar tanto las cosas y ponernos a buscar algo de queso nuevo. Ah, no, exclamó Hem. Estoy decidido a llegar hasta el fondo de este asunto. Mientras Hem y Haw seguían tratando de decidir qué hacer, Fisgón y Escurridizo ya hacía tiempo que se habían puesto patas a la obra. Llegaron más lejos que nunca en los recovecos del laberinto, recorrieron nuevos pasadizos y buscaron el queso en todos los depósitos de queso que encontraron. No pensaban en ninguna otra cosa que no fuese encontrar queso nuevo. No encontraron nada durante algún tiempo, hasta que finalmente llegaron a una zona del laberinto en la que nunca había estado con anterioridad. El depósito de queso N. Lanzaron grititos de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando, una gran reserva de queso nuevo. Apenas podían creer lo que veían sus ojos. Era la mayor provisión de queso que jamás hubieran visto los ratones. Mientras tanto, Hem y Haw seguían en el depósito de queso Q evaluando su situación. Empezaban a sufrir ahora los efectos de no tener queso. Se sentían frustrados y coléricos y se acusaban el uno al otro por la situación en que se hallaban. De vez en cuando, Haw pensaba en sus amigos los ratones
en fisgón y escurridizo, y se preguntaba si acaso habrían encontrado ya algo de queso. Estaba convencido de que debían estar pasándolo muy mal, puesto que recorrer el laberinto de un lado a otro siempre suponía un tanto de incertidumbre. Pero también sabía que muy probablemente esa incertidumbre no les duraría mucho. A veces, Howe imaginaba que fisgón y escurridizo habían encontrado queso nuevo, del que ya disfrutaban. Pensó en lo bueno que sería para él emprender una aventura por el laberinto y encontrar queso nuevo. Casi lo saboreaba ya. Cuanto mayor era la claridad con la que veía su propia imagen descubriendo y disfrutando del queso nuevo, tanto más se imaginaba a sí mismo en el acto de abandonar el depósito de queso Q. «Vámonos», exclamó entonces de repente. «No», se apresuró a responder Gem. «Me gusta estar aquí, es un sitio cómodo, esto es lo que conozco. Además, salir por ahí fuera es peligroso». «No, no lo es», dijo Howe. «En otras ocasiones anteriores ya hemos recorrido muchas partes del laberinto y podemos hacerlo de nuevo». «Empiezo a sentirme demasiado viejo para eso», dijo Gem, «y creo que no me interesa la perspectiva de perderme y hacer el ridículo. ¿Acaso a ti te interesa eso?» Y con ello, Howe volvió a experimentar el temor al fracaso y se desvaneció su esperanza de encontrar queso nuevo. Así que los liliputienses siguieron haciendo cada día lo mismo que habían hecho hasta entonces. Acudían al depósito de queso Q, no encontraban queso alguno y regresaban a casa cargados únicamente con sus preocupaciones y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche les resultaba más difícil dormir, y al día siguiente les quedaba menos energía y se sentían más irritables. Sus hogares ya no eran los lugares acogedores y reconfortantes que habían sido en otros tiempos. Los liliputienses tenían dificultades para dormir y sufrían pesadillas por no encontrar ningún queso, pero Gem y Howe seguían regresando cada día al depósito de queso Q, donde se limitaban a esperar. «¿Sabes?», dijo un día Gem, «si nos esforzásemos un poco más, quizá descubriríamos que las cosas no han cambiado tanto. Probablemente el queso está cerca. Es posible que lo escondieran detrás de la pared». Al día siguiente, Gem y Howe regresaron provistos de herramientas. Gem sostenía el cincel que Howe golpeaba con el martillo, hasta que, tras no poco esfuerzo, lograron abrir un agujero en la pared del depósito de queso Q. Se asomaron al otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema. Así que a partir de entonces empezaron a trabajar más pronto y más duro, y se quedaron hasta más tarde. Pero al cabo de un tiempo, lo único que habían conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Howe empezaba a comprender la diferencia entre actividad y productividad. «Quizá debamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede», sugirió Gem. «Tarde o temprano tendrán que devolver el queso a su sitio». Howe deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaba a casa para descansar y luego volvía de mala gana al depósito de queso Q, en compañía de Gem, pero el queso no reapareció nunca. A estas alturas, los liliputienses ya comenzaban a sentirse débiles a causa del hambre y el estrés. Howe estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba lo más mínimo. Empezó a comprender que cuanto más tiempo permanecieran sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Howe sabía muy bien que estaban perdiendo su ventaja. Finalmente, un buen día, Howe se echó a reír de sí mismo. «Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre una y otra vez, y encima nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido». A Howe no le gustaba la idea de tener que lanzarse de nuevo a explorar el laberinto, porque sabía que se perdería y no tenía ni la menor idea de dónde podría encontrar queso, pero no pudo evitar reírse de su estupidez al comprender lo que le estaba haciendo su temor. «¿Dónde dejamos las zapatillas de correr?», le preguntó a Gem. Tardaron bastante en encontrarlas, porque cuando habían encontrado queso en el depósito de queso Q, las habían arrinconado en cualquier parte, creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Gem vio a su amigo calzándose las zapatillas, le preguntó: «No pensarás en serio en volver a internarte en ese laberinto, ¿verdad? ¿Por qué no te limitas a esperar aquí, conmigo, hasta que nos devuelvan el queso?» «Veo que no entiendes nada», contestó Howe. «Yo tampoco quise verlo así, pero ahora me di cuenta
de que nadie nos va a devolver el queso de ayer. Ya es hora de encontrar queso nuevo. Pero, ¿y si resulta que ahí fuera no hay ningún queso?, replicó Hem. Y aunque lo hubiera, ¿y si no lo encuentras? Pues no sé, contestó Howe. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentó de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. ¿Dónde tengo más probabilidades de encontrar queso? ¿Aquí o en el laberinto?, se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental. Se vio a sí mismo aventurándose por el laberinto, con una sonrisa en la cara. Aunque esta imagen le sorprendió, lo cierto es que le hizo sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentaba la suficiente seguridad en sí mismo de que encontraría finalmente queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Así que finalmente hizo acopio de todo su valor. Luego, utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañada por los detalles más realistas, de sí mismo al encontrar y disfrutar con sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros, queso cheddar de brillante color anaranjado, quesos estadounidenses, mozzarella italiana y el maravillosamente pastoso camembert francés. Y entonces oyó a Hem decir algo y tomó conciencia de hallarse todavía en el depósito de queso Q. A veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes, dijo Howe. Y esta parece ser una de esas ocasiones. Así es la vida. Sigue adelante y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Howe miró a su demacrado compañero y trató de infundirle sentido común, pero el temor de Hem se transformó en cólera y no quiso escucharle. Howe no tenía la intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaba para marcharse, empezó a sentirse más animado, sabiendo que finalmente había logrado reírse de sí mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Howe se echó a reír con fuerza y exclamó: «Es hora de explorar el laberinto». Hem no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Howe tomó una piedra pequeña y afilada y escribió un pensamiento muy serio en la pared para darle a Hem algo en lo que pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiando en que eso le ayudará a Hem a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera y seguirle en la búsqueda del queso nuevo. Pero Hem no quiso mirar lo escrito, que decía: «Si no cambias, te puedes extinguir». Luego, Howe asomó la cabeza por el agujero que habían abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado a esta situación sin queso. Durante un tiempo había creído que bien podría no haber nada de queso en el laberinto, o que quizá no lo encontraría. Esas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Hem seguía preguntándose: ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Howe, en cambio, se preguntaba: ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás, en dirección al lugar de donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás, al territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso. Howe se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared, por delante de él, y se quedó mirándola fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?